Hola, mi nombre es Alfredo Delgado, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Uniminuto. En este día vamos a resolver el ejercicio de trigonometría, el cual consiste, me habla, si dos edificios están situados sobre un mismo plano horizontal y separados por una avenida de 60 metros de ancho, los ángulos de elevación del pie de cada uno a la cúspide del otro son de 30 y 75 grados respectivamente. Encontrar la altura del edificio y el ángulo de depreciación de la cúspide del más alto a la cúspide del más bajo. Pues bien, para poder resolver este ejercicio tenemos que hacer el gráfico, donde apreciamos aquí, esta es la superficie plana donde están ubicados los dos edificios. Tenemos que uno de ellos tiene el ángulo de 30 y 75 grados, ángulos de elevación. Según la teoría me dice que el ángulo de elevación es donde se denota la horizontal hacia arriba y el ángulo de depresión de la horizontal hacia abajo. Pues bien, el ángulo de 30 grados corresponde al edificio con menor altura y el de 75 grados al edificio de mayor altura. Ahora me pide encontrar la altura del edificio y el ángulo de depresión de la cúspide del edificio más alto a la cúspide del edificio más bajo, que sería de aquí a acá. Para poder hallar inicialmente la altura de este edificio, vamos a resolverlo con la ayuda de las razones trigonométricas. Aquí tenemos seno, coseno y tangente. Seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Acá están las inversas o llamadas recíprocas, que son cosecante, secante y cotangente. Como podemos apreciar en el ejercicio, para poder hallar esta X, tenemos este triángulo de acá, que es el que está a semejanza al color morado. Tiene un ángulo de 75 grados. Tenemos un cateto adyacente a este ángulo con una medida de 60 metros y vamos a encontrar la X, es decir, el cateto opuesto a este ángulo. Por lo que, relacionándolo con estas fórmulas, la que aplica para este caso es la fórmula tangente. Después de analizar que la fórmula que nos sirve es la de la tangente, podemos decir entonces, tangente del ángulo de 75 grados sobre el cateto opuesto, que es la X, sobre 60, es decir, tangente de 75, X sobre 60, que es el cateto adyacente. Si hacemos la operación en la calculadora, nos da 223,9. Al aproximarlo lo podemos dejar en 224 metros. Esa es la altura de esta primer X, 224 metros. Después de tener la medida de la altura de este edificio más alto, me solicitan el ángulo de depresión desde la cúspide del edificio más alto a la cúspide del edificio más bajo. Por eso se traza una línea desde la cúspide a la otra cúspide. Recordemos que el ángulo de depresión es de donde está la horizontal, en este caso hacia abajo. Es decir, vamos a hallar este ángulo. Este es el ángulo que necesitamos encontrar ahora. Por ello se me forman tres triángulos en el ejercicio. Tenemos el triángulo de color morado con el ángulo de 75 grados, el triángulo de color azul con el ángulo de 30 grados, y ahora vamos a hallar este ángulo que no lo conocemos, pero podemos segmentar una línea auxiliar aquí, una línea auxiliar arriba,
y estos mismos 60 metros que tenemos acá abajo serían los mismos 60 metros de la parte de acá arriba. Ahora, para poder hallar este ángulo de aquí, yo debo saber cuánto mide este segmento de recta. Para ello, yo vuelvo a hacer la operación para poder hallar esta altura del edificio más bajo y restarla a la altura del edificio más alto. Sacando la fórmula de la tangente, decimos que el cateto opuesto, en este caso, sobre el cateto adyacente, igual, tangente de 30, que es el triángulo de color azul, sobre X sobre 60, que es el cateto adyacente. Al hacer la operación nos da un valor de 34,6, al aproximarla lo dejamos en 35 metros y cogemos los 224 metros que teníamos hace un rato, los restamos a los 35 metros que acabamos de encontrar y nos da 189 metros, que es la altura de este segmento de recta desde donde termina la cúspide del edificio más bajo hasta donde sería la totalidad del edificio más alto. Con estos dos valores podemos analizar que aquí se nos forma un total cuadrado, es decir, aquí tenemos un triángulo rectángulo y la ley del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados. Teniendo este segmento de recta, ya podemos decir que tenemos este lado A, este lado B, y aquí con este ángulo de 90 grados que se forma, podemos aplicar la ley del seno. La ley del seno me da estas fórmulas, pero es muy explícita. Para poder revisar, tenemos que tener una pareja cualquiera y de esa pareja conocer por lo menos 3 incógnitas. Vamos a revisar entonces. Necesitamos hallar el ángulo A, entonces esta tiene que ir. Tenemos el lado A, sí lo tenemos, que es 189. Tenemos el seno B, no está. El lado B, sí está. El ángulo del seno de C, sí está. Y el lado C, no lo tenemos. Este lado es el lado C. Por lo que para poder resolver aquí tendríamos que primero aplicar el teorema de Pitágoras, el cual me dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, para poder encontrar entonces el lado de la hipotenusa en este caso. Al resolver nos da que la hipotenusa viene a ser de 1,98,29 y en ese caso ya estamos aplicando que podemos resolver por esta fórmula de estas dos parejas, por esta y por esta. Esta en este momento quedaría cancelada. Ya teniendo el lado de la hipotenusa, entonces podemos aplicar esta fórmula. Despejando el ángulo del seno A, que es el que necesitamos encontrar, en este caso el de ángulo de presión, decimos entonces A por seno de C sobre C. Reemplazamos los valores y ojo, en la calculadora, como vamos a hallar un ángulo, entonces tenemos que presionar chi seno y ingresamos valores. Al hacer la fórmula podemos apreciar que el ángulo nos da 72,39, que es el ángulo de depresión de este caso de acá. De esta manera podemos decir entonces que la altura del edificio más pequeño es de 35 metros, la altura del edificio grande de 224 metros y el ángulo de depresión de la cúspide del edificio más alto a la cúspide del edificio más bajo es de 72,39 grados. Eso sería todo, así damos fin al ejercicio. Muchas gracias.